Uno, y vamos a tratar un tema quizá espeso o sencillo, depende del punto de vista. Precisamente del punto de vista depende el valor o el precio. Las cosas pueden evaluarse de diversa manera, porque las palabras tienen un cargado elemento de significante que hace que exista la necesidad de palabras diversas para definir según qué cosas y por lo tanto no pueden establecerse como sinónimos a pesar de que la gente los utilice como tal. Las palabras merecen su reconocimiento y respetarse para su uso para el que fueron concebidas. A veces, ¿cuánto vale o qué precio tienen? Parece que son sinónimos y no lo son. Valor. Valor es ámbito subjetivo, porque digamos que yo puedo valorar un bien de manera absolutamente pésima y otro valorarlo de manera objetivamente necesaria. Ejemplos claros. Un vaso de agua. ¿Qué valor le puedes conceder a un vaso de agua en pleno Sahara? ¿Y qué valor puedes darle en medio de la Fontana de Trevi, en Italia? El valor es distinto, porque aunque no vayas a beber de la Fontana de Trevi, alrededor tienes bares y restaurantes, tienes fuentes públicas donde puedes tomar un vaso de agua. Por lo tanto, ese vaso extra de agua tiene un valor muy limitado. Pero en medio del desierto el valor es inconmensurable, porque no tienes fuentes ni hostelería cerca en donde poder establecer tu saciamiento del agua. O por ejemplo, un radiador para dar calorcito en la selva amazónica o en el Polo Norte, donde será necesario. O una máquina de hacer hielo. El valor, por lo tanto, depende de la valorización, de la evaluación que la gente haga de manera subjetiva sobre un bien, en tanto cuanto tenga apetencia, tenga necesidad. Por ejemplo, otro último ejemplo. El valor en Occidente para determinados mangas, animes, en forma cómic, evidentemente, es alto. Hay empresas que tratan de adquirir los derechos para la adaptación a los idiomas vernáculos y hay tiendas que los venden a un precio razonable, pero en Japón el valor es distinto, en tanto en cuanto lo leen y después lo tiran de consumo como si fuera fast food y dices, hombre, esto valdría oro en Occidente, pero aquí el valor es relativo en tanto en cuanto al ser el país de origen tienen próximo mucho más material en unas cantidades muy importantes, tantas que bueno, pues no solamente por el idioma, sino por la cantidad, tienen un valor distinto. El precio es algo completamente diferente. El precio es objetivo, es basado en la oferta y la demanda. El precio incluye sobre todo el ámbito de cuánto han costado los materiales y ir añadiendo el valor añadido, valga la redundancia, de lo que se va incorporando al material original hasta incorporar un equilibrio. Generalmente un equilibrio, luego pueden surgir externalidades y otras circunstancias que coadyuden, pero eso es temporal generalmente, que coadyuden a variar estas circunstancias, porque claro, en un mundo ideal, la competencia, si tú tienes determinado precio medio para la venta de un bien,
si lo vendes por encima, en general habrá otro que pueda vender a ese nivel y por tanto ese otro que vende por encima de sus posibilidades para tratar de tener un beneficio intolerable acabará no teniendo ventas porque será eclipsado por ese otro que vende a precio de mercado. El precio de mercado entendiéndose como el ámbito en el que un bien refleja el suficiente valor añadido en el propio precio para garantizar cubrir los costes de todas las partes implicadas sin un exceso para poder ser vendido a la población. El precio, por lo tanto, es un ámbito objetivo, un ámbito de circunstancias de acumulación de estos valores añadidos sobre los productos. Pensemos en un lápiz, como pudo haberme sugerido un amigo, que por lo demás tiene una óptica económica acerca de estas circunstancias particular, liberal, no sé si calificarle de liberal, pero podría decirse. El elemento del grafeno, el ámbito de la madera, de tratar de incorporar todos estos elementos de materias primas a través de alguien que ha pensado en el concepto lápiz y luego lo lija para darle una forma lisa, le pone sus colorines por fuera y lo acaba vendiendo en unidad o en un bloque con varios más, haciendo un paquete. Bueno, pues ahí está, pero siempre hay la posibilidad de que si en vez de el conjunto a 1 euro, 2 euros, 3 euros, cuanto sea el precio objetivo, el precio de mercado, lo vende por 20, habrá otro productor que lo venda a precio de mercado y entonces ese se quedará con el personal porque habrá sido honesto y se le verá que quiere hacer negocio pero sin, y por lo tanto se llevará al mercado porque a igualdad de bien el que tenga un precio más competitivo será el que acabe llevándose el gato al agua. Pero, como digo, es muy diferente del valor, porque el valor es subjetivo, lo atribuimos los seres humanos a un reloj. Se le puede atribuir un valor, un determinado valor, por ejemplo, este reloj, ¿no? Este reloj puede tener un determinado valor, pero si lo enterramos en la arena y dentro de 2000 años volvemos a sacarlo y está más o menos intacto, será una antigüedad y por lo tanto el valor puede que haya cambiado siempre que valoren las antigüedades, lo vintage y todo esto. Lo mismo que ahora actualmente sucede con cosas de otras épocas, sobre todo cuando su cantidad es limitada. Y por tanto hay escasa disponibilidad de ese bien que ahora parece que es querido. Pero puede haber una limitación de cierto bien y no ser querido, o ser aborrecido, o ser olvidado. Eso es, por lo tanto, subjetivo. El valor lo damos las personas a algo según la variabilidad. Por ejemplo, ahora se da un valor importante a las reliquias industriales. Pero cuando esas reliquias estaban a punto de dejar de ser centros de trabajo, simplemente eran eso, eran centros de trabajo que se tiraban, venga, a la basura, todo lo interior, lo del exterior, los edificios. No había ninguna conciencia de que eso podía ser un bien perdurable, un bien para la propia idiosincrasia de la ciudad o del entorno, incluso para un valor turístico. El valor se le da después, y en este caso es muy visible. Y por lo tanto, se acaba por despreciar algo que luego, con el tiempo, adquiere un cierto valor. Pero el precio es absolutamente distinto. Porque
en principio, el precio de esas instalaciones, salvo el asunto del precio en ámbito de constancia respecto a la variabilidad de la inflación y todo esto, en principio es el mismo, el precio que costó en origen y luego el precio posterior respecto a las propias instalaciones, siempre que no se hayan degradado lo suficiente para cambiar. Por lo tanto, yo lo que quería hacer con estas reflexiones es separar concepto de precio y de valor como ejemplo de que muchas veces se utilizan palabras que aparentemente son sinónimas, pero en realidad no lo son de ninguna de las maneras. Y por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las palabras que se eligen. No tanto por parecer un pijo y ser muy snob y aquí elegante, sino para decir las cosas con propiedad. Y eso es lo importante. Las cosas tienen su nombre y tienen su significante. Y hay que utilizarlos para poder comunicarse mejor. Porque al fin y al cabo, en aquella novela de 1984 y la neolengua, ahí está la reflexión acerca de los términos. Y no voy a continuar porque lo importante en ese caso es agenciarse un ejemplar del libro de 1984 de George Orwell y leerlo. Léalo y así entenderán también, por qué no decirlo, la diferencia entre palabras como valor y precio. No solo por el concepto de economía y de mercado, sino también con el sustrato social, personal, cívico, acerca de la diferencia de las palabras, y a través de este elemento de valor y de precio, tal vez surjan en su mente algunos otros ejemplos de palabras que aparentemente son sinónimos, pero uno va al diccionario de la Real Academia de Española de la lengua y busca los significantes de cada una de las palabras y ve que de sinónimos nada de nada, rien de rien, y por tanto hay que aprender que las palabras hay que usarlas en su contexto y en su contenido tal y como vieron la luz y fueron concebidas. Esta es mi recomendación y como ejemplo he puesto valor y precio. Dos palabras distintas, con contenido distinto, que muchas veces parece que son usadas como si fueran sinónimos. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti helpen.